Mi conferencia va a tratar de la situación actual de dialectos como el andaluz y la tendencia inevitable que estamos sufriendo hacia la globalización, o sea, hacia la estandarización, hacia perder, digamos, idiosincrasias particulares que nos identificaban en las últimas décadas, pero también va a mirar, sobre todo, por mi carácter de historiadora de la lengua, hacia el pasado. Y voy a hacer una pequeña incursión a cómo era la configuración dialectal del español en la época de Elio Antonio de Nebrija. La lengua es un hecho social, de hecho no es otra cosa que un hecho social, por eso es el elemento fundamental de comunicación y no puede aislarse, en tanto que hecho social, de las ideas que tenemos los hablantes. Y los hablantes tendemos a considerar, a evaluar los dialectos a partir del prestigio que tienen las personas que los hablan. Lo que llamamos dialecto andaluz, que también se llama el habla andaluza, ha tenido una cierta mala imagen social en el último siglo, sobre todo diría en el siglo XX, desde finales del siglo XIX, porque las referencias al andaluz que hay antes son tanto negativas como altamente positivas, y ninguno de esos dos polos es correcto, ¿no? Como sabemos, no hay un sitio donde se habla bien o mal español, hay hablantes que lo modulan bien o mal según sus circunstancias, pero inevitablemente sobre el habla andaluza ha pesado el perfil socioeconómico de los andaluces en el siglo XX y eso ha desprestigiado nuestra forma de hablar, muy tristemente. La lengua, en mi opinión, es un importantísimo elemento identitario. Creo que se puede afirmar que el primer elemento con el que nos identificamos ante los demás es nuestro aspecto y es el que nos hace ver pues, si la otra persona tiene una determinada edad, determinados aspectos físicos, y el segundo elemento que nos identifica ante los demás es cómo hablamos. Por eso muy rápidamente cuando vemos que alguien habla de una manera podemos saber de qué zona es o que no es hablante nativo de español. Entonces, claro, ese elemento identitario obviamente puede ser aprovechado e incluso manipulado a favor de una determinada ideología. Eso ocurre con las lenguas, pero ocurre también con los dialectos, ya que en este curso de verano se habla de dialectos. Pensemos cómo en las últimas campañas electorales de autonómicas andaluzas, no solo en esta última, los candidatos han elegido hablar en público con un acento andaluz que no siempre se ha usado en la tribuna política en Andalucía, y han buscado con eso una vía empática, de adhesión, de acercamiento a sus posibles votantes. Y también, obviamente, vemos que las lenguas pueden ser utilizadas más modernamente que antiguamente, o sea, más desde el siglo XIX que antes de eso, como un elemento al servicio de cualquier nacionalismo que exista o que se quiera construir. Con el asunto del lenguaje inclusivo, yo creo que debemos invitar a los hablantes que no se sientan presionados a hablar de una forma impuesta que no se identifique con sus usos lingüísticos o con su forma de comunicación más libre y cómoda. Yo particularmente no uso los desdobles, no digo los andaluces y las andaluzas, y no me parece que sea machista hacerlo. Yo me siento incluida cuando alguien dice andaluces. En el himno de Andalucía, ¿no?, se dice andaluces levantados, yo me siento incluida en ese andaluces levantado. Pero entiendo que hay personas que se sienten comprometidas con esos desdobles y que los usan en sus clases y demás. Que creo que debemos encontrar una vía, un punto intermedio entre ese tipo de empleo, de eso que se llama ahora lenguaje inclusivo, y nuestra tradición lingüística, que no podemos ahora romper de la noche a la mañana y desde arriba. Creo que la era digital ya ha supuesto una revolución para la lengua y para los estudios lingüísticos, pero posiblemente en un sentido distinto del que muchas veces pensamos. En mi opinión, las redes sociales, con el efecto inmediato que mucha gente piensa que suscita para la comunicación, está sobrevalorada. Yo no creo que sea tan relevante la limitación de caracteres en Twitter o el uso de abreviaturas o de grafías extrañas en WhatsApp, como tampoco tuvo unos grandes efectos lingüísticos que la gente utilizara telegramas y en esos telegramas tendiera a acortar o a eliminar los verbos. Creo que el mayor reto que nos supone la comunicación digital es el hecho de que ya no tenemos un canal uniforme. Quiero decir, ahora mismo, en este momento, yo te estoy hablando utilizando este canal oral y la persona que me está haciendo la entrevista también me está hablando utilizando este canal oral. Pero ¿cuántas veces nos pasa que la comunicación digital escribimos mientras que la persona que nos contesta nos manda un audio, o dictamos un audio que se convierte en palabras en nuestros dispositivos?
dispositivos, esa falta de separación radical entre los canales es muy interesante, es como muy transmedia y no sabemos dónde nos va a llevar en el futuro. Y en general, claro, a mayor comunicación, mayor estandarización. Eso también lingüísticamente creo que va a iniciar un proceso interesante. Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en el uso de la lengua, junto con la escuela, por supuesto, pero los medios de comunicación acceden de manera inmediata y masiva a un enorme número de hablantes y basta que una innovación lingüística aparezca en un medio para que sea candidata a difundirse muy rápidamente entre la comunidad de hablantes, por encima a veces de lo que puedan recomendar los libros de texto o las academias. Por eso creo que en el mundo del periodismo el compromiso con el cuidado lingüístico debe ser máximo, y no solo para que no se proyecten faltas de ortografía en televisión o en la prensa escrita, sino también para transmitir una cierta cultura lingüística, un cierto amor por la lengua. Para mí es importante que asumamos todos que cuando se toma la palabra públicamente, sea ante un medio de comunicación como este, o porque uno levanta la mano para hablar en una reunión, en ese momento se está representando, se está identificando ante los demás. Y debemos hacer que los hablantes sean conscientes de la enorme importancia que tiene la toma de palabra en público y que hay que cuidar la palabra precisa, hay que esforzarse por hacer un discurso maduro. Y en ese aspecto, claro, los medios sois los primeros ejemplos.